Que el Señor te bendiga grandemente, amado hermano. Te saluda tu hermana Brigida Almendaris desde Canadá. Bueno, el día de hoy quiero compartirte este tema que está en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16, y su palabra la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tiempo atrás, un momento en el cual en mi vida escuché muchas enseñanzas referente a muchos temas, pues en mí había una necesidad de conocer la verdad, ya que de un tema muchas veces uno escucha 10 personas diciendo cosas diferentes, y en ese momento pues empecé a preguntarle al Señor, y uno de estos temas que el Señor le plació enseñarme por su misericordia, amén, ya que Él es el maestro por excelencia, me hablaba sobre lo que era la adoración, y me hablaba sobre que había muchos cánticos que estaban en las iglesias y que su raíz no fue creada directamente para exaltar su nombre y para adoración. No quiero que usted se confunda con el hecho de decir que hay muchas letras que son bíblicas, que son versículos, o porque se escucha bonito, piensa usted que su raíz fue glorificar el nombre de Dios. Yo quiero decirte que aún los que están en el mundo del ocultismo muchas veces usan versículos para hacer este tipo de trabajos. Así que eso no te garantiza a ti que por tener un versículo, eso haya sido creado desde el inicio para exaltar el nombre de Dios. Amén. Quiero decirte esto porque cuando se toca estos temas, mucha gente dice: yo no le veo nada de malo a cierto cántico, es totalmente bíblico. No solo tienes que ver que sea bíblico, es que hay un espíritu que Él te da ese discernimiento para que tú diferencies de la verdad de la casi verdad. Amén. Y esa casi verdad muchas veces tú puedes ver que hay el versículo y que está muy hermoso y glorifica, y muchas de esas canciones o letras incluso dicen el nombre de Jesucristo. Amén. Y por eso quiero dejarte como base el hecho de que tú conozcas hoy que aún ese mundo utiliza versículos. Amén. Entonces, cuando el Señor me mostraba y me enseñaba sobre esto, empezó, en ese tiempo yo escuchaba muchas letras sobre todo de Jesús Adrián Romero, en ese tiempo Lily Wotman creo que es el nombre, y bueno, otros entre tanto, Alex Campo. Y yo quiero decirte que cuando yo en ese tiempo escuchaba eso, el Señor empezó empezó a hacer un despertar en mí. Y ya no con los ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu Santo, los ojos espirituales, amén. Sus ojos empezó en cada letra, en cada video que podía observar, empezó a darme el discernimiento de que ahí había algo que se movía que no era de parte de Él. Y es así como el Señor empieza a abrir mis ojos, que dentro de lo que eran los cánticos para Él, ya que en ese tiempo yo pensé que todo lo que hablaba como para Dios, todo cántico que mencionara a Jesús y todo aquello pues era agradable y se podía cantar, y el Señor empezó a hacerme que yo me diera cuenta, hacer una diferencia, como dije, entre lo que estaba puro y lo que no. Y bueno, quizás mucha gente va totalmente a estar en contra de esto que estoy hablando, pero yo quiero simplemente compartirte a ti lo que el Señor me enseñó. ¿Por qué? Porque en estos días, a pesar que yo tenía ese conocimiento, el Señor me instaba a hablar sobre este tema, y así como hice el otro video sobre Chapulín, el Señor también me permitía una vez más tener una experiencia con referencia a esto, y yo sabía que era para que lo hablara, ya que hay mucha gente que no conoce. Yo no solo quiero decirte
que este tipo de músicas y letras que muchas veces se están cantando en las iglesias no solo no fueron creadas desde su raíz para la adoración a Dios, sino porque también hay personas encubiertas que se dicen ser cristianos y no lo son, pertenecen a otras mejor dicho, pertenecen incluso al ocultismo, que fue lo que el Señor me mostró con varios predicadores, ¿verdad? En ese entonces, y también con referencia a personas que hoy en día pues están cantando para Dios, amén. Entonces, yo quiero decirte que no solo eso, sino también dice que la palabra del Señor nos habla la palabra del Señor, que tienen que ser cánticos, ¿verdad? Espirituales, himnos. Entonces Dios es un Dios santo y por eso nosotros no podemos encerrar que aún porque tiene incluso un versículo, también tiene que ir acompañado de una melodía que sea santa. Ahora, ¿qué es lo santo? Usted y yo entendemos que es algo que no se mezcla con lo del mundo. Esto no solamente no es que no sea del agrado del Señor, no es que eso provenga o tenga sobre todo un origen, que ciertas melodías provengan de ciertas cosas, sino que también tiene una raíz espiritual. Mire, espiritualmente hablando, todo lo que es bachata, todo lo que es cumbia cristiana, ¿verdad? Reggaetón cristiano. No solo quiero decirte que no es agradable delante de Dios, sino que a lo que el Señor pudo enseñarme es que se mueven demonios, que se mueven espíritus inmundos detrás. Mira, algo con lo que el Señor incluso me permitió ver es con la bachata, como un espíritu en forma de serpiente, ¿verdad? Se mueve detrás de esas melodías, aunque contengan una letra que aparentemente glorifica al Señor. Entonces, el Señor quiere que nosotros le demos una adoración genuina, pura, santa. Pablo y Silas cantaban himnos, amén. Con esto no quiero decirte que solo vas a cantar himnos, pero lo que quiero decirte es que lo de Dios tiene que ser santo, lo de Dios tiene que ser puro. Y así como te mencioné ciertas melodías que no tienen nada que ver con una santidad, que no tienen nada que ver con esto espiritual que el Señor nos pide y nos demanda, amén. También ya mencioné lo que eran las letras, que muchas no fueron hechas desde su raíz para adorar a Dios, sino que hay un trasfondo ocultista, amén, con mensajes subliminales y todo. Pero también si iba a compartir este video era porque el Señor me permitía ver en el mundo espiritual lo que sucedía cuando las personas cantan muchas de esas llamadas alabanzas, ¿verdad? Y que te voy a dejar solamente te voy a decir una, porque tú vas a pedirle al Señor que te dé el discernimiento, primero para que tú entiendas que lo que te estoy hablando no es un invento, no es algo irreal, es algo que es real, que si tú lo ves con tus ojos espirituales, tú lo vas a comprender. Y cuando yo podía observar que cantaba cierta alabanza, que le voy a decir después, cierta melodía, cierta música, yo entendía que primero su ritmo me llevaba a entender que era no solo demoníaco, sino que se movían, como dije anteriormente, espíritus de serpiente, sensualismo y todo eso, ¿verdad? Y luego que la letra según adoraba a Dios, pero no había un contraste, no había un equilibrio ahí. Y luego cuando comienzo a cantar cierta letra, podía observar cómo se formaba algo que era espiritual hablando bueno, pero de repente aparecía algo que era de las tinieblas. Y cada vez que iba cantando aparecía eso. ¿Por qué el Señor me habla de esta manera para que yo lo comparta contigo? Porque hay mucha gente, porque al inicio, cuando el Señor empezó a enseñarme de todo esto,
yo lo compartí con cierta persona y estaba cantando un cántico, ¿verdad? En la cual en ese momento pues tuvimos conocimiento pues que no había sido escrito para el Señor. Entonces cuando el Señor empieza a tratar conmigo, yo le comparto a esta persona y ella me dijo que ella había cantado esa letra con todo su corazón al Señor y que sentía esa manifestación y que sentía muy bonito porque ella estaba derramando su corazón. Y entonces la experiencia que a mí me sucede es para que yo te comparta eso, que hay mucha gente que piensa que por cantar ese tipo de adoraciones ellas han sentido una presencia, ellas han sentido una manifestación, pasaron muchas cosas que por eso tú te confías que el Señor lo recibe o que el Señor le agrada. Pero asimismo veía que eso bonito que se creaba también venía algo a perturbar. Y recordé cuando tuve esta experiencia y pude asemejarlo a un testimonio que en aquel entonces también yo escuché cuando el Señor empezó a enseñarme de esto, como un ex satanista decía que cuando tú escuchabas este tipo de adoraciones salían demonios de los parlantes. Y es que el mundo espiritual es así. Y era lo que yo podía observar, que aunque la persona lo cantara con todo su corazón, que aunque la persona lo cantara con todo su amor, quizás tú has sentido que se ha derramado la presencia de Dios, pero yo quiero decirte, eso no quiere decir que esto provenga de Dios. Hablo la letra, no hablo lo que tú sentiste. Porque yo le explicaba a alguien en esta semana y que le decía, por eso nosotros tenemos que conocer la palabra. Aquí la palabra nos habla claro de la adoración hacia Él. Asimismo, yo le decía, tú te has dado cuenta, tienes que ver el mover espiritual. No porque tú sientas que de repente la presencia de Dios está ahí, pienses que las cosas están en el orden que deben estar. Le puse como ejemplo, le digo, si alguien sale dividiendo una iglesia y tú te has dado cuenta cómo esas personas al irse a otro lugar, muchas veces al cantar, al postrarse, a orar, ellos sienten a Dios. Yo no te voy a decir que no sienten a Dios porque estaban en desobediencia o por algo, ¿verdad? Lo que tú tienes que entender es que muchas veces la manifestación, la gloria de Dios, la presencia de Dios desciende porque Él quiere llevarte a un arrepentimiento, porque Él quiere limpiarte, porque Él sigue tratando contigo. Pero eso no quiere decir que de repente la decisión que tú tomaste o la decisión que tú hiciste, el accionar esté correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, alguien que sale dividiendo una iglesia, y cuando va a otro lugar y está en ese círculo con aquel grupo de hermanos que también se salieron de aquella iglesia en división, nosotros vemos bíblicamente que el Señor esto no lo aprueba, esto no le agrada. Pero vemos que al ver esa manifestación, amén, en la misericordia de Dios, no quiere decir que está de acuerdo con eso. Entonces, por eso tú escuchas mucha gente hablar que se convirtieron, que Dios los tocó a través de una letra, de alguna canción que se decía ser cristiana, con melodía de reggaetón, de rock, de rap y todas esas melodías que sabemos no son espirituales. Y que, como te digo, un trasfondo espiritual ahí hay demoníaco que se mueve. Entonces, mucha gente confunde esto y dice, yo fui tocado, yo me convertí por esto, por lo otro. Es lo que trato de explicarte. Que muchas veces tú vas a ver esa manifestación de Dios, vas a ver esa presencia de Dios, porque lo que Él quiere llevar al hombre es a un arrepentimiento, a limpiarlo, a limpiar su espíritu. Pero eso no quiere decir que esto esté correcto. Amén. No quiere decir que eso sea lo correcto. Amén. ¿Por qué? Porque lo correcto lo encontramos en las escrituras, Aquí está su palabra. Y si nosotros nos ponemos a ver lo que dice su palabra, vamos a comprender que hay muchas veces que hemos actuado mal, pero la misericordia de Dios muchas veces se ha movido en tu vida, se ha movido en mi vida, pero no quiere decir que estábamos actuando de una manera diferente. Y hay muchas personas que no entienden este mover.
Y por eso también, por no entenderlo, muchas veces juzga a las otras personas. Muchas veces por no conocer este mover, incluso llegan a blasfemar diciendo que eso no proviene del Espíritu. Porque si en esa alabanza, o en esa música, o en esa melodía, no le pertenece a Dios, ¿cómo se puede manifestar el Espíritu? Pero lo que ellos no entienden y no conocen es la misericordia de Dios más allá, queriendo salvar, queriendo limpiar, queriendo restaurar. Y hoy yo quiero entregarte esta enseñanza. Amén. Quiero decirte que pongas atención bien a qué tú estás escuchando. Porque quiero decirte que una vez que tú muchas veces no te has dado cuenta que tú escuchas muchas letras que se dicen ser cristianas, o con melodías que no están o no entran en esa santidad que el Señor nos pide al cantarle, al adorarle. Muchas veces tú has sentido esa presencia, pero así como te explico de esta figura que luego venía algo malo, porque mucha gente después de escuchar esto se ha llenado, ha estado orando, pero luego de esto les viene muchas veces como algo que los pone cabizbajo, vienen pensamientos, viene como una lucha espiritual que a veces tú no sabes por dónde te viene. Simplemente dices, ay, sí, estoy teniendo una lucha o algo raro, o de repente me sentí triste, o de repente me sentí de una manera extraña, negativa, pues hablando, ¿no? Entonces no se dan cuenta que a veces esto es provocado por ciertas adoraciones, por ciertas letras, por ciertas melodías que tú estás escuchando. Amén. Que tú estás oyendo y que no te están siendo de edificación. ¿Por qué? Porque lo del Señor es santo y es puro. Amén. Y hoy quiero entregarte este conocimiento para que empieces a tomar en cuenta qué es lo que tú estás oyendo. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Ve a las escrituras, ve a los salmos, ve a Hechos, ve a todos esos versículos que incluso ahorita acabo de leer y tú te vas a dar cuenta cómo es la adoración a Dios. ¿Para qué? Para que tú aprendas a abrir tus ojos espirituales y puedas ver y conocer la verdad. Amén, amado hermano. Y esta letra con la que tuve la experiencia, yo conocía mucho tiempo anterior que no era pues del agrado de Dios. De hecho, cuando iba a las iglesias la escuchaba cantar, todavía la canta en muchas iglesias. Y bueno, me quedaba callada yo cuando la cantaban, pero tenía el conocimiento. Pero el Señor me vuelve a mostrar una vez más esta letra y era: tú eres todopoderoso. Y si sabemos que la cantamos, cuando la cantamos decimos, habla de Jesús, habla que Él es todopoderoso, grande, majestuoso y todo eso. Pues yo quiero decirte que aunque diga lo que diga, yo quiero decirte que esta no es una letra que realmente fue consagrada para Dios. Esta no es una letra que te va a traer a ti bendición. Y si tú lo quieres creer o no, hoy lo que quiero simplemente es que en cada cosa que tú escuches, así como un día me sucedió a mí, que escuché que muchas cosas eran permitidas y a otras personas que prohibir muchas cosas, un día empecé a preguntarle al Señor y el Señor me dio su respuesta, porque usted y yo tenemos que ser educados por el Espíritu. Y ese es mi consejo el día de hoy, que si tú no entiendes o no comprendes algo, vayas directamente ante el Señor y le pidas a Él, amén, su confirmación, que le pidas a Él el discernimiento y que le pidas a Él la respuesta, porque estoy segura que el Señor va a comenzar a tratar contigo y te va a enseñar no solo de este tema, sino de muchos más que van a ser para edificación de tu vida. Dios te bendiga, amado hermano.